A una nueva unidad. Hablamos de los derechos fundamentales en particular. Y dentro de esta unidad, estos son los puntos que vamos a abarcar. Derechos de libertad, libertad personal, libertad de expresión, de asociación, de tránsito, el desarrollo de la personalidad. Vamos a hablar, por supuesto, de el tema de seguridad jurídica, garantías judiciales y debido proceso, y debido proceso. Vamos a hablar, por supuesto, de derechos de igualdad, principios de igualdad, no discriminación y las acciones afirmativas. Vamos a hacer alusión de los derechos sociales, educación, salud, trabajo, vivienda, medio ambiente y cultura. Y empezamos entonces con esta referencia de los derechos de libertad. Hablamos, por ejemplo, de libertad personal, protección contra detenciones arbitrarias y garantías de que si vas a causarme una afectación en mi persona, en mi familia, en mi domicilio, en mis papeles, en mis posesiones, debes de garantizarme un debido proceso. Debes de garantizarme las formalidades esenciales del proceso. ¿Se entiende? Y bueno, también en el tema de la libertad de expresión, derecho a manifestar mis ideas y por supuesto acceder a información siempre y cuando no afecte la libertad de terceros. Y también, por supuesto, lo que garantiza el artículo, no, también en este caso el artículo 9, el derecho de reunirse, formar a organizaciones con fines pacíficos. Son derechos fundamentales que garantiza la Constitución y los tratados internacionales. ¿Se entiende, estimados amigos? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Y vemos, por supuesto, lo referente a la libertad personal. Detención legal solo puede realizarse con orden judicial o en flagrancia. ¿Sale? Ya lo mencionábamos. Debe respetarse el debido proceso en todo momento. Las irregularidades que aquí se cometan pueden trascender en la investigación en la integración de una carpeta de investigación. La prisión preventiva es una medida excepcional, no debe ser la regla general. Requiere una justificación específica, aunque el artículo 19 establece un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las garantías procesales. Tengo derecho a conocer los cargos en mi contra. Tengo derecho al acceso a una defensa técnica. Si la puedo pagar, pues va por mi cuenta. Y si no, el Estado me tiene que, pues, conceder este derecho fundamental. Y por supuesto, tengo derecho a un juicio justo. ¿Se entiende, compañeros? Por lo que respecta a la libertad de expresión, de la libertad personal. Bien, ¿dudas hasta aquí conforme a los derechos que estamos señalando? ¿Está claro? Bien, hablamos también de la libertad de expresión. Tengo el derecho humano a expresar y manifestar mis opiniones sin censura previa. Claro que hay un límite. El límite es que yo no restrinja los derechos fundamentales de terceros, ¿verdad?
También, por supuesto, la libertad de prensa, medios independientes para informar sin restricciones. Claro que mis límites tampoco sería afectar la dignidad, la integridad de otra persona. Y también, por supuesto, el acceso a la información. Tengo derecho a recibir, a tener el acceso a la información del Estado y también, por supuesto, tengo derecho también a la privacidad de mis datos personales, como se consagra en el artículo sexto de la Constitución. ¿Vamos avanzando? ¿Sí? Bien. Otros derechos fundamentales que vale la pena mencionar es el derecho humano que tengo a la libertad de asociación y de reunión. ¿En qué consiste este derecho fundamental? Por supuesto, tengo derecho a protestar pacíficamente en espacios públicos, no dañar a terceras personas, no dañar la propiedad privada, ni tampoco la propiedad pública. ¿De acuerdo? De organizaciones. Tengo la facultad de crear y participar en asociaciones cumpliendo los requisitos que establece la ley para su creación. Tengo derecho, de conformidad con el artículo 123, a formar parte de un sindicato. Y también de conformidad con el artículo 41 constitucional, tengo derecho a ser militante de un partido político. ¿Está claro? Muy bien. Avanzamos. Vemos otros derechos fundamentales que son importantes conocer y en este supuesto vamos a hablar de la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de nuestra Constitución y también la libertad de residencia. Movilidad interna. Tengo el derecho a desplazarme libre dentro del territorio nacional, con las restricciones de la propiedad privada, por supuesto, ¿verdad? O también con restricciones en caso de emergencia. También tengo derecho a elegir mi residencia dentro del territorio del Estado. Claro, dentro de una causa legal, ¿verdad? Y dentro de un supuesto que cumpla los requisitos para ser un propietario o un poseedor legítimo. ¿Se entiende? Porque ni modo que me digan, es que yo tengo el derecho fundamental de residencia y por eso invado una propiedad. Pues ahí no, ¿verdad? Porque estoy afectando un derecho fundamental. ¿Se entiende, compañeros? Y también, por supuesto, la entrada y salida, el derecho de salir y regresar al país de origen. Este es mi derecho fundamental. Mi estimada Greta, te escuchamos. Sí, por ejemplo, en la movilidad interna a desplazarme libremente dentro del territorio nacional, todos estos casetas donde tenemos que pagar peaje no es contrario a este derecho de libertad de tránsito y residencia, o sí, porque, o sea, cómo se fundamenta, digamos. A ver, y es un criterio que ya no recuerdo exactamente cuál es el criterio jurisprudencial, pero la Corte ya se pronunció. El tema del pago de una cuota, dice la Corte, no implica una restricción a tu libertad de tránsito, porque nos dice la Corte que el tema de pagar una cuota es un tema del mantenimiento de esa autopista, que hasta cierto punto, como hubo una inversión privada, se supone que hay una retribución para contribuir a la inversión que realizó, pues un ente privado, ¿no? Y por ello también se establece que dice que hay un derecho fundamental para transitar de forma libre en todo el país y también en el caso de no querer pagar una cuota de peaje, se establece el tema de utilizar los caminos federales que son completamente gratuitos, aunque sabemos que si las carreteras de cuotas son peligrosas, los caminos federales pues son doblemente peligrosos. Pero bueno, es un derecho fundamental y la Corte dice que no se restringe el derecho a la libertad. ¿Vamos bien? Bien, gracias, Sí. sí. Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Nos encontramos también, mis queridos amigos, con
el derecho fundamental a la libertad de culto y por supuesto también y de conciencia. ¿En qué consiste? Yo tengo derecho a profesar cualquier fe. No se me puede restringir este derecho fundamental. Tengo el derecho humano a la libertad de pensamiento, a formar mis propias convicciones sin ninguna imposición. Si yo soy pacifista, ese es mi detalle. Si yo soy fifí, si yo soy chairo, ese es mi detalle. Si yo soy comunista, ese es mi detalle. Mientras no afecte, mientras no promueva un tema de violencia con terceros, ahí está. La objeción de conciencia implica la posibilidad a negarse a ciertas acciones por motivos éticos. Imaginen, les pongo un caso. Tocamos madera que no ocurra, ¿verdad? Pero imagínense que México entre a lo que se conoce dentro del derecho internacional como el estado de guerra. Y los jóvenes de 18 a 21 años se tienen que alistar al ejército. ¿Vale? Ahí va. Y entonces, pues vamos a tener que dentro de la objeción de conciencia, uno de ellos me diga, mis creencias como profesor de la profesión de una fe implican que yo no puedo formar parte de las Fuerzas Armadas. En, en esta objeción de conciencia podría negarse a la incorporación al ejército. ¿Se entiende este ejemplo, compañeros? O también vamos a ponerlo en un terreno más aterrizado. A ver, la objeción de conciencia, a la mejor que puede tener un médico en la cuestión de la práctica de un aborto. ¿Se entiende, compañeros? A lo mejor este médico pues no tendría que trabajar dentro del sector salud público, porque a lo mejor ahí sí tiene ciertas restricciones que su propia profesión lo obliga a actuar. Pero bueno, si él tiene esa libertad de decidir si trabaja dentro del sector público o privado, y la objeción de conciencia implicaría que él no intervendrá en asuntos en donde pueda verse inmiscuida sus principios, sus valores, ¿no? Y lo mismo ocurre también con el abogado, ¿no? Digamos, pues yo también tengo el derecho a lo mejor de decidir como abogado no atender determinados delitos, ¿verdad? Decir, no, en estos delitos no intervengo, no le voy a entrar porque se encuentra afectada esta creencia, estos motivos éticos que guían, pues no solamente mi actuación profesional, sino mi propia persona. ¿Se comprende, compañeros? Sí, muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Perfecto. Bien. Nos encontramos también con el libre desarrollo de la personalidad, otro derecho fundamental. Por ejemplo, a la autonomía de decidir sobre mi propia vida. Si quiero tener hijos, es mi decisión. Si no quiero tener hijos, es mi decisión. Si quiero tener perrijos, es mi decisión. Si quiero mañana ser Juanita, es mi autodeterminación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Y también, por supuesto, hablamos también de la identidad. Aquí hablamos el derecho de a definir quién es, ¿verdad? Uno, el derecho a que si mañana me quiero hacer una reasignación sexual, esa es mi determinación. Si quiero consumir cannabis, esa es mi determinación. Si yo quiero interrumpir mi embarazo durante determinados números de semanas, esa es mi libre autodeterminación. ¿Se entiende, compañeros? Claro, con ciertas restricciones y también cumplir con ciertos lineamientos que establece la propia norma. Y también tengo el derecho de elegir mi propio camino, mi propia decisión de vida. Hacia dónde voy a conducirme, pues es una decisión personalísima. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Avanzamos.
También destacamos, por supuesto, el derecho de igualdad. Igualdad formal, mismas leyes para todos, garantizando un trato idéntico ante todos los marcos jurídicos existentes. Igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley y no tenemos por qué recibir un trato privilegiado o discriminado. Todos estamos en el mismo tenor. Sabemos que muchas veces no es así. Sabemos que a veces el tema de la aplicación de la ley llega a tener cierto clasismo. A quien tiene dinero, a quien tiene posibilidades, pues muchas veces vemos que a lo mejor por temas de corrupción puede tener ventajas. ¿Se comprende, estimados amigos? Pero el principio fundamental implica que todos tenemos un trato idéntico ante los marcos jurídicos existentes, salvo la atención en particular, y no es un tema de discriminación ni tampoco un tema de preferencia, sino es un supuesto de ponderación de derechos, es la atención a grupos vulnerables, ¿sale? Que en este caso, compañeros, en atención a su situación de desventaja histórica, requieren una atención ponderada. Por ejemplo, en el caso de adultos mayores, en el caso de mujeres víctimas de violencia, en el caso de personas con discapacidad, ¿ok? En el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Ok. Igualdad material implica medidas para lograr igualdad real, reconociendo diferencias y creando condiciones equitativas. No podemos tratar a todos en la misma tesitura, ¿sale? Porque esto podría ser un tema de discriminación. A veces hay que hacer estos ejercicios de ponderación para entender, pues de alguna manera, pues las situaciones de personas que se encuentren bajo una situación en particular, ¿sale? Hay prohibición de tratos diferenciados injustificados. A ver, porque yo vivo en las lomas de Chapultepec, ¿tengo un derecho preferencial sobre alguien de Iztapalapa? No, ¿verdad? ¿Se entiende? Todos estamos en esa misma posición. Pero a ver, soy una persona de la tercera edad. Soy una persona que a lo mejor tengo 70 y tantos años y tengo problemas en las rodillas y tengo algunos problemas médicos. ¿Debo tener trato ponderado sobre el derecho a lo mejor que tiene un joven de 30 años? Pues sí, ¿verdad? En atención hasta la situación particular que tiene. Eso no es discriminación. Esto es un ejercicio de ponderación de derechos. ¿Está claro, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Este principio de igualdad, lo que va a conllevar al final de camino, estimados amigos, es que todas las personas son iguales ante la ley. Implica aplicación uniforme de normas sin distinciones arbitrarias. ¿Sale? Esto se refleja en la Constitución y en los tratados internacionales. También, por supuesto, nos encontramos con la igualdad material. Busca resultados equitativos. Reconoce en este caso, la igualdad formal, que puede ser insuficiente ante desigualdades estructurales. Requiere medidas específicas para grupos históricamente discriminados. Entonces, cuando atendemos a grupos vulnerables, hablamos de una igualdad material para que ustedes lo tengan claro. Este tema de ponderación se trata de una igualdad material. ¿Está claro, sí o no, compañeros? Si entendemos la igualdad formal con la igualdad material, ¿de acuerdo? Muy bien. Rápidamente. El tiempo nos apremia antes de que lleguemos a un receso. Y señalamos lo siguiente. Categorías
sospechosas. ¿En qué consisten estas categorías sospechosas que hay que estudiar? Estimados amigos, nos encontramos que son criterios que históricamente han sido utilizados por las autoridades, incluso por particulares, para discriminar. Por ejemplo, una categoría sospechosa es el género. Discriminación basada en el sexo, basado en la identidad o expresión de género de una persona. Compañeros, como, como por ejemplo, tengo un proceso civil en la cual estoy peleando la guardia y custodia de mi hija menor de edad. Por el hecho de ser hombre, no debo ser tomado en cuenta en la guardia y custodia de la menor, porque si fuera eso, entonces hay una discriminación, una categoría sospechosa por razón de género. ¿Se entendió? Porque de antemano me estás sacando de la jugada, no me consideras por el simple hecho de ser hombre. Esto es una discriminación, es una categoría sospechosa. ¿Se entiende? O por ejemplo, ya cumplí todos los requisitos con mi pareja para participar en el proceso de adopción. Cumplí con todos y al final no me lo concedieron porque dicen que me encuentro casado con una persona de mi mismo género. Esta situación implicaría una discriminación a través de una categoría sospechosa. Diríamos que sí. ¿Se entendió, compañeros? Siguiente, raza o etnia. Trato desigual por características raciales, color de piel u origen étnico. No estoy ni a favor ni en contra, ¿eh? Solamente voy a expresar una opinión en relación a una categoría sospechosa. Hoy va a entrar un nuevo ministro presidente a la Corte, ¿eh? No estoy diciendo si estoy a favor o en contra de la reforma, ¿no? Pero me he encontrado con muchos criterios que dicen que por la simple condición de ser indígena, no tiene la capacidad de pronunciarse sobre asuntos, sobre resoluciones en su próximo cargo como ministro presidente de la Corte. Digamos, sin hacer ninguna alusión si estamos a favor o en contra, esto sería una categoría sospechosa en la cual discriminamos una capacidad por tu raza, por tu etnia. No, tú no puedes, porque históricamente nunca han podido, ¿me entiende? Porque históricamente no están preparados para estos cargos, porque históricamente son segregados. ¿Está claro en qué consiste la categoría sospechosa? Por religión, discriminación por creencias religiosas o ausencia de ellas. Compañeros, no me toman en consideración porque soy testigo de Jehová y dicen que soy cerrado y por eso no se me considera en un empleo. Esto es una categoría sospechosa. Mauricio, te escuchamos, por favor. En el de razas y etnia, yo siento que está en todo su derecho, ¿no? Como para el libre voto, también como para ser participante. Por supuesto, ¿no? O sea, no tendríamos por qué discriminarlo y si lo hacemos, pues eso es una categoría sospechosa. No lo tomamos en consideración, pues por el simple hecho digamos, de ser miembro de una comunidad o de un grupo o de un pueblo, de una comunidad indígena, ¿no? Y esto es un tema de discriminación. ¿Se entiende, compañeros? Ok, también el siguiente. Con motivo de discapacidad. Y hay una exclusión directa, basada en condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como gobierno creara una obra pública, como pasa en muchas partes del país, ¿eh? Y en esa obra pública no tengo los accesos adecuados para personas, pues que tengan una situación en la cual, pues no puedan disponer de ese edificio, no puedan disponer de esas instalaciones. Eso es una categoría sospechosa que implica una discriminación y no son tomados en cuenta para que, pues de alguna manera, utilicen ese servicio público. ¿Se entendió? ¿Sí? Y la edad, pues a veces el tema de la edad implica, no, estás bien chavo, no sabes, ¿no? O tú no participes, tú no opines. Muchas veces hay una discriminación contra niñas, niñas y adolescentes por el simple hecho de su edad y consideramos pues que no tienen esa capacidad para intervenir, ¿verdad? Y son
pues no tomados en cuenta. ¿Está claro, estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Mi estimada Greta, te escuchamos. Sí, perdón, solo una pregunta. Por ejemplo, en esta materia de categorías sospechosas, sí, cuando hay una persona, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En una universidad, que tiene una discapacidad y entonces la universidad no tiene las condiciones, digamos, materiales para poder atender la discapacidad de alguna persona en una situación determinada, por ejemplo, ceguera o cualquiera de estas, ¿no? ¿Cómo ponderas ahí el derecho de esta persona sobre el derecho de la colectividad? ¿O se pondera o tienes que, digamos, voltear a ese derecho que tiene esa persona con discapacidad y entonces todo tiene que volcarse hacia ahí? ¿Cómo ponderas ahí los derechos de la colectividad en relación con la discapacidad? ¿O no se Mi- pondera? A ver, ¿qué pasaría? Vamos a poner que una universidad no Ujú. tenga en un edificio un elevador para que, pues, a lo mejor una persona con alguna discapacidad pueda subir a alguno de los salones. Y si usted tiene como universidad un alumno de esta situación, tendría que considerar en este ejercicio de ponderación, tampoco afectando los derechos de terceros, de preferencia que el aula para ese grupo en particular se encuentre dentro de la parte baja, dentro de la planta baja del edificio. Eso sería una categoría en la cual usted pues pondera este derecho para este grupo vulnerable. Si tiene un adulto mayor, también considerar el espacio ideal para que él pueda tomar su clase o para que él pueda, pues dentro de las instalaciones de la universidad, pues de alguna manera aprovecharlas. Y también, por supuesto, si en su momento, cuando usted construyó la universidad, no tenía estos elementos para incluir a este grupo, ahora tiene que hacer las reformas necesarias. En este caso, las rampas, también para las sillas de ruedas, a lo mejor si hay necesidad de un elevador, es decir, todas estas condiciones son necesarias y por supuesto es una situación que conlleva a una empresa socialmente responsable y pro derechos humanos. Y máxime hablando de instituciones públicas que son situaciones que deben de considerarse. Si el servicio público no considera a estas personas, está discriminando, ¿verdad? Porque de alguna manera no está siendo accesible el servicio público para todos, sino solamente para cierto sector de la población, mi estimada. Ok, gracias. Muchas gracias. Mauricio, ¿ibas a comentar algo? Creo que por ahí vi una manita. Sí, Mauricio, te Y escuchamos. ahí lo que pasa es que no le están negando la entrada a las instalaciones ni nada, simplemente que las instalaciones no son las adecuadas. Se tendrían que, ¿cómo se podría decir? Que adaptar a las necesidades de esa persona. Sí, exactamente. Y usted como, por ejemplo, como universidad privada, pues tiene que hacer las reformas que sean necesarias para que su universidad sea inclusiva. Ese es un punto de inclusión, ¿no? Y también, por supuesto, como mencionamos, ¿no? Muchas veces, si a lo mejor en este momento no lo tiene, si es un requerimiento urgente, pues a lo mejor al grupo que tenía otra aula asignada, pues a lo mejor bajarla en la planta baja para que la persona que tenga esa situación pues no ve afectada su rendimiento académico y pueda, por supuesto, pues continuar con esta actividad. Bueno, son algunos puntos importantes en relación a las categorías sospechosas. ¿Vamos bien en qué consiste estos criterios, esta aplicación de derechos fundamentales? ¿Sí? Muy bien, estimados amigos, pues prácticamente ya estamos. Amigos, vamos a continuar. Nos quedamos en las categorías sospechosas. Este punto sí les quedó muy claro en qué consiste, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar entonces. Avanzamos ahora con otro tema crucial para la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, las acciones afirmativas. Y empezamos que es importante el reconocer los grupos que se encuentran en una desventaja histórica y requieren una atención específica para alcanzar una igualdad real. Esto es un ejercicio de ponderación que tenemos que incluir nosotros cuando nos encontremos bajo un grupo que ha sido vulnerado históricamente por su género, por su raza, por su religión, por un tema de discapacidad y también por su edad. Es importante crear medidas temporales específicas que respondan a las necesidades identificadas dentro de los grupos de desventaja.
lo que comentó mi estimada Greta en relación a un alumno que a lo mejor dentro de su universidad, pues tenía alguna discapacidad, y una acción afirmativa que tomó la universidad es que en este caso el aula se encontrara en una planta baja. ¿Se entiende, compañeros? Para incluir estos grupos que han sido históricamente considerados vulnerables. Es importante aplicar políticas compensatorias que permitan nivelar estas condiciones de participación en distintos ámbitos sociales. ¿Cómo vemos las acciones afirmativas en el transporte público? Por ejemplo, pues de alguna manera haciendo que el transporte público sea inclusivo, creando rampas para que puedan pasar sillas de ruedas y también teniendo lugares especiales dentro del propio transporte. Es importante medir el impacto y ajustar los resultados obtenidos para garantizar efectividad sobre las acciones que se han implementado. Si nos queda claro cómo podemos nosotros defender las categorías sospechosas que hemos señalado con antelación a través de las acciones afirmativas. ¿Sí está claro, estimados amigos? ¿Sí? Muy bien, bien. Acuérdense que ayúdenme también ayúdenme con esta señal por si estamos de acuerdo, si vamos avanzando bien con los temas. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien. No discriminación. Principales ámbitos donde podemos encontrar el tema de la discriminación: en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el tema de la salud, en los servicios públicos y en la participación política. Nos encontramos, por supuesto, en este caso, con muchas áreas en las cuales vamos a encontrar la situación de categorías sospechosas, en donde vamos a encontrar, por supuesto, una discriminación. A través de las acciones afirmativas vamos a proteger y vamos a conceder, en este caso, reconocer derechos y tener una ponderación particular para categorías protegidas por género, etnia, discapacidad, orientación sexual y más. El objeto principal en relación a la no discriminación tiene que ver con la inclusión plena de todos los grupos sociales. ¿Se entiende, verdad, compañeros? Ok, vamos a poner un caso en particular. Vamos a hablar que se realizó una obra pública para la construcción de una línea del metro, ok, pero sin embargo, en la construcción de esta nueva línea del metro, no consideraron espacios para personas con discapacidad. La pregunta, mis queridos amigos, es en relación a esta acción que realizó el Estado, ¿qué es lo que podemos encontrar en relación a los derechos humanos? De los puntos que hemos visto, ¿qué podríamos decir? Mi estimada Lisbeth, Pedro. Buenas tardes, profesor Lisbeth Ávila. Referente a ese tema y el ejemplo que está dando, ahorita está circulando por las redes sociales un video muy polémico, hablando directamente del metro, donde una oficial de PBI se encuentra cuidando el área restringida de mujeres, donde en cual le hace la mención a una persona de la corporación LGBTI más, que no puede estar en esa área, el cual le hace mención la oficial que porque ella no es mujer, ya que es una persona transgénero. Le dice, tú no puedes estar aquí porque no eres mujer. Esta persona a lo cual le comenta, le dice, ah, qué bueno que lo mencionas. Aquí, digámoslo así, no se le preguntó cómo se identifica, pero aquí lo oficial, prácticamente lo que tiene que hacer es hacer cumplimiento de la ley y de las normas. Ok, en ningún momento a estas dichas personas, en algunos momentos lo toman como violación a sus derechos. Sin en cambio, el oficial está resguardando los derechos de las mujeres, niños y menores de 12 años.
Ahorita se está haciendo este video una polémica porque se está agrediendo, digamos, verbal, la está discriminando, se están afectando sus derechos humanos por no dejarla a pasar en un área en el cual no le corresponde. Ok. Fíjese que es un tema bien interesante, ¿no? A ver, vamos a poner un caso en particular. Por ejemplo, este caso que menciona en relación al metro, ¿no? Hay cierta área que está reservada, pues para atención a mujeres, a niños, principalmente, ¿no? Y bueno, resulta, lo que dice la compañera, es de que no se le permitió el acceso, en este caso, a una persona de miembro de la comunidad LGBTQ, si es un transexual, o vamos a hablar de alguna situación en particular. Desde el punto de vista de, ¿ustedes consideran que a lo mejor esta policía dentro de su función como autoridad vulneró un derecho dentro de dentro de este rubro de categoría sospechosa? ¿Hubo una discriminación en particular en relación a su género o simplemente hubo un cumplimiento pues en tutela de los derechos fundamentales de otras personas? Este es un punto central, ¿no? Si, digamos, considero que en un ejercicio de ponderación, pues yo considero que pudiésemos, a lo mejor vamos a poner una ponderación inclusiva, pues pudiese haber sido de que le permitiera a la mejor, pues el acceso dentro de estos trenes, pero esto pudiese conllevar también a una situación que discrimina a otras personas, pues que se encuentran dentro de la categoría que estos vagones tienen en particular, ¿no? Es como, por ejemplo, el uso de un sanitario. En este caso, pues también nos hemos encontrado con polémicas de este tipo, ¿eh? Son asuntos interesantes y de alguna manera la situación de cómo ponderar estos derechos, pues no es sencillo. Hay puntos a favor y hay puntos en contra. Mi estimado Jonathan, te escuchamos, por favor. Bueno, yo también soy comisionado en el metro y lo que nos comentaron, y tienen razón, la compañera tal vez no actuó mal, lo malo fue su contestación, porque para empezar la ley es muy clara y concisa y te dice desde un momento únicamente mujeres y niñas de 12 años. Aquí el error de la compañera fue que no le preguntó si ya había hecho su transformación completa, que tuviera una identificación donde ya dijera que es mujer. Si no, en dado caso ya no puede ingresar a esas áreas. Con la ley de movilidad nosotros nos podemos amparar y cubrir todo esto. ¿Por qué? Porque realmente la compañía, al no tener las palabras adecuadas, sí cayó en un acto de discriminación hacia esa persona. Es por eso que yo siento que nada más se le está juzgando. Su mal actuar o el desconocimiento de las leyes no le va a eximir de ninguna culpa, o por lo menos lo que nosotros caemos en cuenta porque pues nosotros nos dedicamos ahorita a hacer remisiones. Es ese tema que yo siento que no acabemos de entender, que tal vez no se le está sancionando por haberle prohibido el paso, es por la forma en que lo dijo. Como si realmente sabemos, la ley es clara, le vuelvo a decir, y muy precisa, únicamente mujeres y niñas de 12 años. Si a lo mejor esa persona, X razón, ya tuviera una identificación donde ya se cambió su nombre y ya es totalmente mujer, pues no puedes dialogar tanto por eso porque ya caes en un acto de discriminación. Aunque las demás mujeres se sientan incómodas, ella ya está o ya cumplió con todos los requisitos para hacer su transformación a mujer. O bueno, yo lo veo de esa manera, no sé usted cómo lo vea legalmente. Fíjese que hay, a lo mejor esta es una situación importante por lo que se respecta a la capacitación en el tema de derechos humanos. Y lamentablemente muchas veces no se tiene del todo esta capacitación. No se habla de categorías sospechosas, no se habla de, de acciones afirmativas, no se hace un ejercicio de ponderación. Y son situaciones que están en una línea muy delgada entre el cumplimiento del deber y en un tema de discriminación que bueno, por supuesto que esto se incrementa y esto se hace mucho más amplio con el tema de las redes sociales, que es hasta cierto punto donde vienen opiniones a favor y opiniones en contra, y hasta cierto punto ataques a la propia libertad personal, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos a un linchamiento público de una persona por la forma en que se comunicó, por un tema a lo mejor de una naturaleza distinta, pero bueno, a veces nos creemos con la calidad moral
pues de decir que está bien y que está mal, pero sí efectivamente, no sé si hay circunstancias y hay protocolos que yo creo que en su momento no se siguieron y bueno, y no seguir este protocolo conllevó pues a un tema de discriminación, ¿no? A este tema de categoría sospechosa que prácticamente podríamos incluir. Lisbeth, ¿escuchamos? Lisbeth. Sí, continuando con el tema que me indica el compañero, aquí dijéramos en cuestiones de derechos, sí hay que, como dijéramos bien claramente, utilizar las palabras correctamente, porque si a una persona nos dirigimos, ya te transformaste, es una discriminación peor. Es aquí preguntar cómo te identificas. Sí, sabemos que está vestida de mujer, sí, y la policía aquí debe de manejar únicamente, hacer cumplir sus códigos, leyes, reglas que están establecidas. Aquí la policía, el oficial, aquí está para cumplir lo que es una ley, un código. Sin embargo, aquí no va a utilizar el criterio a lo mejor para decir, vienes vestida de mujer, te voy a dejar pasar. Hemos dado un caso, y esto ya ha sido literalmente personas que se han vestido de mujer y han sido juzgadas, se han ido al tribunal, porque vestidos de mujer se pasan al área de mujeres han abusado de propias mujeres, tocamientos, violaciones, cualquier tipo de abuso únicamente por pasar en esta área. La pregunta aquí correcta era dirigirse, ¿cómo te identificas? Identificaciones oficiales tenemos pasaporte, acta de nacimiento y INE. Únicamente ese tipo de identificaciones son las que tenemos en el momento. Ahora, otra cuestión. Sí, Lisbeth, se apagó He su ahí micrófono. donde, Ajá. he ahí donde determinaba que la línea ya se sobresalió, ¿no? Del tema, porque ya se fueron a tantos extremos, dirían por ahí la ley es clara y concisa, pero aplica como hombres y mujeres, y ellos ya son un término aparte, vamos a llamarlo de ese modo, porque ya tienen su propio protocolo, no los puedes juzgar como hombre o como mujer, por eso tienen un protocolo lésbico, gay y demás. Y justamente con esa razón hay mucha controversia en los juzgados, simplemente hasta para hacerle una revisión, así sea un hombre fornido, barbón, de casi 2 metros de altura, pero él dice que es mujer y va vestido de mujer. Una mujer policía, literalmente, literal, le tiene que hacer la revisión. Porque si llega un hombre, un masculino, y le hace alguna revisión, cateo, cacheo, como quiera llamarlo, pues él ya se va a sentir ofendido, que lo manoseó, lo agredió, le tocó y demás. Y esa es una gran polémica que ha generado derechos humanos, porque sin importar el delito que evidentemente cometió y demás, pues se presume su inocencia hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y como dice, hay gente que realmente es inocente y por estar en el preciso momento mal empleado, en mal lugar, pues paga consecuencias que no debería. Y es ahí donde también uno como licenciado, defensor, debería de aportar ese granito de arena porque hay miles, miles, miles de personas que están pagando culpas que no deben. Y los que estamos conscientes que deben y deben de ser sancionados son los que mayor protección tienen. Y sí es un tema muy, muy, muy complejo, porque aún así Fíjese, cuando usted llega a un juzgado, si el imputado no tiene defensor, se le va a asignar uno de oficio. Y aún así sea de oficio y no esté, se me fue no esté impuesto de la carpeta de investigación del imputado, él va a demostrar la inocencia en cuanto más sea posible. ¿Por qué? Porque es su defensa. Entonces, he ahí el meollo, ¿no? Es como que un debate entre el bien y el mal, sí y no, pero la ley es clara y concisa. Al final de cuentas, pagan justos por inocentes y así se van. ok, tomen en cuenta muchas cuestiones, mis estimados amigos. Recuerden que cuando hablamos de los derechos humanos, también hicimos alusión a un punto muy importante en relación a que los derechos humanos se ejercen en plenitud y van concatenados. Uno de los derechos humanos que mencionamos hace un momento es el de el libre desarrollo de la personalidad.
Y aquí hablamos también de la autonomía personal y, por supuesto, el derecho a la identidad. Dentro de esta categoría de no discriminación, es un punto muy complejo, ¿eh? Es un punto muy difícil. Es un punto difícil de tener un justo medio. Inclusive existen protocolos dentro de los propios poderes judiciales para juzgar tomando en consideración estas cuestiones tanto de categorías sospechosas como también acciones afirmativas y también, por supuesto, tutelando, garantizando el derecho a la no discriminación. Hoy es un asunto muy complejo, cuanto antes a lo mejor era un poco más, era más fácil la determinación sobre este tema de no discriminación porque había una igualdad formal y párenle de contar. Hoy con el tema de la igualdad material y la atención a estas situaciones que hemos hecho referencia sobre categorías sospechosas o grupos que históricamente han sido considerados vulnerables, aguas, ¿eh? Aguas, porque también ahí es donde viene el abuso de la ley. ¿Saben en qué sentido viene el abuso? En que a lo mejor yo me voy a autopercibir de un pueblo, de una comunidad, de un grupo indígena, para decir que tengo un trato particular, ¿eh? Es decir, muchas veces estas acciones las tomamos para beneficio propio, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Porque hemos llegado a esos extremos, ¿eh? O también, por ejemplo, recientemente escuchaba de un caso de Argentina, algo que comentó algo muy similar, Lisbeth, de que para que no sea acusado por un tema de abuso sexual de esta naturaleza, una persona pues, entró a un baño de mujeres, fue descubierto y él, pues de alguna manera, frente a los tribunales, salió con el tema de, dentro de esta autonomía de la personalidad, autopercibiéndose como mujer diciendo que esa era la condición, que esa era la forma en que se identificaba, ¿no? Y entonces, pues llegamos a estas situaciones que no son fáciles, ¿eh? Y que de alguna manera a veces estas categorías sospechosas son utilizadas. No pasó, compañeros, con muchos políticos que de pronto en la campaña les decían, ah, yo soy indígena. ¿No lo decían así, compañeros? No lo decían como para justificarse políticamente y de alguna manera obtener algunos adeptos. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque muchas veces se utilizan estas categorías sospechosas en nuestro propio beneficio y argumentamos en nuestro propio beneficio. Mi estimada Greta, te escuchamos. Ibas a comentar algo, ¿verdad? Sí, esto del asunto del metro me parece que ahí sí tiene que ver con acciones afirmativas por parte del Estado, porque a lo mejor habría que hacer otro, digamos, como vagón, ¿no? Donde puedan ir personas que tienen una identidad diferenciada, ¿no? Aunque yo no sé, maestro, si esto también es como parte de una cierta pues discriminación hacia esas personas, ¿no? Porque es como aislarlas como un gueto. No sé, no sé hasta dónde. Sí está muy complejo este asunto, pero me parece que en este caso, así como van las cosas en este momento, con una acción afirmativa a partir de políticas públicas en donde efectivamente no se vean tampoco afectados los derechos de las mujeres, porque ciertamente creo que las mujeres, también que han sido un grupo vulnerable a lo largo de toda la historia, pues también se sienten afectados por la invasión de este tipo de grupos, ¿no? Que finalmente también tienen derechos, se les reconoce, pero que invaden, digamos, como los espacios que han sido conquistados. Y ahí es donde creo que hay que entrar a esta parte de lo que usted comentaba hace rato, de la ponderación de derechos y qué tanto el Estado, bueno, aunque el Estado no tenga la capacidad de hacerlo, pues tendría que hacerlo, tendría que tener vagones exprofeso, ¿no? Para personas que tengan preferencias sexuales o una identidad distinta que pudieran, digamos, que no invadir como estos espacios que también están hechos para estas mujeres y estas niñas, ¿no? Quizá ahí es donde me parece que el Estado tendría que responder en el marco de estos protocolos y de esta protección de los derechos humanos de todas las personas con, digamos, que sean considerados vulnerables históricamente. Es como, por ejemplo, pues no puede subir una persona que vaya en silla de ruedas, ¿no? O bajarla por las escaleras del metro, ¿no? Pues tienes que tenerle condiciones especiales para que la persona pueda efectivamente abordar el metro. Quizá en este caso también sería, pues, apelar a estas políticas públicas que están en relación con las asignaciones afirmativas.
Y respecto a lo que dice del abuso, pues sí, o sea, yo creo que en materia de derechos políticos lo hemos como experimentado mucho, porque muchas personas para llegar a las diputaciones federales o las diputaciones locales, ¿no? Pasan por ser lésbico o gays, ¿no? O mujer, gay, mujer y grupo originario, ¿no? Y entonces cumple como todas las categorías para que pueda en un momento dado tener derechos preferenciales sobre otras personas. Sí, me parece que es complejo porque se va acomodando estos derechos humanos a una cosa que se va complejizando mucho en cuanto a estas diferenciaciones, ¿no? Y no sé si en eso también, pues el derecho se va viendo como un derecho como parcializado, ¿no? Es un derecho parcializado en donde cada quien va exigiendo derechos particulares y entonces se pierde como este derecho general, a lo mejor es ahí, ¿no? No sé. Gracias, es toda mi No, preocupación, pues. no, al contrario, fíjese que hablando de todo esto, ya para continuar también con la sesión, es importante considerar el tema de estas categorías, es de estos elementos de categorías sospechosas y el tema, por supuesto, de las acciones afirmativas, pues es un elemento de ponderación complejo, ¿eh? Muy, muy complejo, tanto para los particulares como para el Estado, ¿no? El tema del derecho humano, el tema a este tema de la autodeterminación, es un tema pues muy difícil de señalar, ¿no? Porque de alguna manera nos encontramos también dentro de una situación, dentro de una sociedad que hasta cierto punto es un poco más ad hoc a confrontar todos estos debates que anteriormente no se presentaban, ¿eh? Anteriormente no se presentaban estos debates, era una situación de que muchas veces nos tocaba, bueno, al menos a mi generación nos tocó, pues el tema de que si había bullying lo soportábamos, ¿no? Que si había ciertas circunstancias de llamadas de atención o situaciones que el maestro nos decía cosas o demás, lo soportábamos, ¿no? Y hoy en día, pues nos encontramos en una situación en donde hay un mayor debate sobre los derechos, pero ese debate también puede conllevar a extremos en la cual, pues nos encontramos bajo circunstancias en la cual, pues estamos dándole vueltas sobre un derecho y constantemente estamos confrontándolo, lo hacemos viral y por supuesto esto puede generar consecuencias para determinadas personas, como por ejemplo en este caso la policía, que a lo mejor, si bien es cierto, vamos a darle el beneficio de la duda, en este caso que hubo una discriminación. Pero si lo vemos desde el otro lado, pues también hay una discriminación, hay una situación de poner en la mira a esta policía, hay una situación en la cual pues es confrontada y su aspecto, su persona y su familia también se ve vulnerada. Entonces tengamos mucho cuidado con esa línea porque también conlleva a una vulneración de derechos. En lugar de ser de ser víctimas, nos convertimos en victimarios, ¿eh? Cuidado con ello también. Mi estimada Lisbeth y Pedro, te escuchamos para continuar, por favor. Bueno, aquí hay otro punto importante y no menos válido para la sociedad, ¿no? Porque últimamente en el siglo que vivimos debemos de tener un amplio criterio, una mente muy, muy abierta. ¿Por qué? Porque pues vamos a tomar el tema del homosexualismo, transgénero y demás. No, no es ninguna fobia porque pues algunos pensarán, ¿no? Tal vez está atorado con ese tema, pero no, aquí simplemente hay que ser claros, como usted lo decía, antes no había controversia en ese tipo de situaciones, mas sin embargo hoy astutamente la mayoría de la gente abusa de esa situación para salir libre de toda culpa en ciertas situaciones. Hay veces que en el momento, pues tú lo agarras como en un delito, en plena fragancia, es un hombre, pero ya en la declaración ante un juez de control, no, pues resulta que es mujer y llora, hace todo un drama y pues literalmente toda tu puesta se viene abajo, ¿no? Porque no sigues los protocolos adecuados, como mencionaba anteriormente. Mas, sin embargo, aquí cabe una parte muy, muy amplia de la sociedad, donde dice, tal vez eres homofóbico, eres esto, eres lo otro, eres aquello. Si nos vamos al tema de discriminación, simplemente todos y cada uno de los sistemas transportes colectivos, donde hay
área para mujeres, área para niños, ya empezamos con la discriminación. ¿Por qué? Porque los está separando. Y si los está separando es por algo, porque son grupos vulnerables, sufren de violencia, de excesos del, vamos a llamarlo así, del machismo, ¿no? De que pues llega y todo el mundo se avienta. Entonces, para darle un tema más claro, hay veces que el área de mujeres son más salvajes que los hombres, ¿eh? En las áreas mixtas, últimamente se ha visto mujeres peleando, peleándose por un asiento, etcétera. Ahora, si nos vamos a grupos vulnerables en ese tipo de situaciones, ¿por qué no hacer un vagón, un área exclusiva para personas de la tercera edad? Digo, son los más vulnerables, todos llegan, se avientan y a final de cuentas ellos ni quien los pele, ¿no? A pesar de que hay asientos reservados para ese tipo de Sí. personas, nadie los respeta. Y si nos Fíjese, vamos a ir a un amplio criterio en cuanto a respetar tendencias sociales, de género y demás, vamos a irnos al extremo de la recta, la línea imaginaria que le comentaba. ¿Por qué no permitir? Mencionó anteriormente con los temas abiertos que fuman y marihuana y demás. ¿Por qué no legalizar las drogas? Así ya les pondría un impuesto. Ya quedaría de usted o como padre de familia, qué sé yo, como persona, si te drogas o no, si los compras o no. Hay muchos fármacos que se venden sin receta médica y son medicinales, pero la gente los ocupa para otro beneficio. ¿Por qué no hacernos de la mentalidad tan abierta que un violador, pues es su deseo, es su ser, el tener deseo por niños menores de edad, no lo sé, pedófilos y toda esa jerarquía que está mal vista? ¿Por qué no abrirse de mente así como lo hacen con como hoy en día con la homosexualidad, el transgénero? Y es el bueno, tema que está hoy en día. ¿Por qué no pero hacerlo tan abiertamente a ese límite? es de que fíjese que ahí ese es el límite, ¿no? A ver, cuando se vulneran derechos de grupos, en este caso de niñas, niños y adolescentes, en el tema de interés superior del menor, requieren, por supuesto, una protección particular, una protección especial. Por eso esas conductas que usted me señala, pues implicarían una sanción importante por parte del Estado. Se establecen sanciones importantes, considerando la lesión al bien jurídico que se está tratando de proteger. El ¿Ah? principio de igualdad formal y material se divide de esta manera en sociedades en las cuales existen hasta cierto punto, pues muchas situaciones en la cual las categorías sospechosas se han materializado. Hay países que ni siquiera requieren hablar ni de categorías sospechosas, ni de acciones afirmativas, ni de igualdad formal y material, ¿eh? Hay un respeto irrestricto al tema de la igualdad en todas las condiciones y se aceptan, ¿eh? Y se aceptan. Es decir, no tenemos por qué discutirlos porque como sociedad reconocemos esa igualdad y reconocemos cuando una persona es un grupo vulnerable y requiere una atención particular. No lo tiene que decir el Estado, no lo tiene que decir la ley, no tiene que haber una distinción. ¿Sabe dónde están todas estas categorías? En donde hay discriminación. Por eso tenemos tantas categorías en nuestro país. Porque si hubiera un respeto, si hubiera una garantía, si hubiera una efectiva tutela de los derechos, no lo requeriríamos. Pero como hay tanta discriminación, como hay acciones que se han materializado y se han profundizado a lo largo del tiempo, compañeros, es por eso que hablamos de categorías sospechosas, hablamos de acciones afirmativas, hablamos de igualdad formal, hablamos de igualdad material, hablamos de no discriminación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque históricamente estas conductas se han reiterado, reiterado. Por ejemplo, si ustedes revisan el marco normativo de protección de derechos humanos de Noruega, Finlandia, Suecia y hay muchos países nórdicos, nos vamos a encontrar que estos temas ni existen, ¿eh? Ni siquiera los contemplan. ¿Por qué? Porque la gente sabe cómo, digamos, cómo desarrollarse, cómo, pues, proteger esos derechos humanos. El propio particular entiende que también puede violar derechos humanos y que es responsable de su tutela. Aquí muchas veces nosotros no asumimos esa responsabilidad, ¿eh? Nosotros, como dices, mi estimado Pedro, a veces nosotros nos utilizamos estas categorías
para pedir o para justificar alguna situación muy particular y obtener un beneficio. Lamentablemente, llevar estos puntos al extremo nos conllevan a los temas que hoy tanto estamos verificando, tanto se están señalando. El tema de la protección de los derechos de la mujer es fundamental, pero hay veces que se lleva al extremo, como en el caso del señor de la tercera de edad y una persona que le pidió que se fuera de la banca, inclusive fue por la policía para pedirle que se lo llevara porque le estaba viendo morbosamente, según ella, ¿no? Es decir, estas categorías, estos abusos del derecho no son adecuados, ¿eh? Y estos abusos del derecho nos conllevan a una doble vulneración de derechos fundamentales. Cuando hablamos de los derechos humanos, hijo, tengamos mucho cuidado con todas. A ver, lo fácil para un tema de analizar derechos humanos es tratar de excluir estas categorías, pero no, compañeros, lo requerimos en una sociedad donde hay una discriminación. Hoy en día, México es uno de los países que más índices de discriminación tienen en el mundo, ¿eh? Discriminamos por etnias, discriminamos por condición social, discriminamos por orientación sexual. O sea, hay una discriminación importante, ¿eh? Estamos en una cultura en donde se prejuzga a la persona, en donde prácticamente tenemos muchos comentarios que parece que son del folclore mexicano, pero ¿qué creen? Son discriminatorios. Y lamentablemente a lo largo de la historia los hemos tenido. Y creo que muchas veces hemos incurrido en ellos con conocimiento o sin conocimiento. Pero bueno, esto, por eso se hablan hoy de los derechos humanos y por eso el tema en particular cuando les dije, atención con las categorías sospechosas, atención con las acciones afirmativas y también con la igualdad. La igualdad formal la entendemos, todos somos iguales, pero la igualdad material implica atención a grupos que históricamente han sido considerados vulnerables. Hay un ejercicio de ponderación. Y muchas veces ni siquiera se requeriría. Simplemente, a ver, yo estoy sentado en un transporte público, subo una persona de la tercera edad, en una conciencia ciudadana nadie me tendría que decir, pues el tema de que yo debo de ponderar de forma unilateral y decir, le voy a ceder el asiento a esa persona porque lo requiere. Yo también lo requiero porque estoy cansado. Yo también lo requiero porque después de muchas horas, pues estoy cansado de mi trabajo, pero pues a veces son equilibrios que tenemos que tener, pero lamentablemente a veces pensamos de forma muy unilateral, muy personal, y lo que le pasa a tercero ni me importa, ¿eh? Y por eso es una crisis importante con el tema de los derechos humanos. Bien, avanzando. Seguridad jurídica. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Eso está muy claro. Los ciudadanos tienen la facultad, tienen la posibilidad de hacer todo aquello que no se encuentra prohibido. Entonces, en este sentido, la autoridad no puede vulnerar estos preceptos que le establece la norma. Se debe sujetar a lo que la norma le señala y el gobernado pues tiene esta potestad de actuar mientras no se encuentre prohibido por ninguna disposición normativa. La irretroactividad implica que la ley no debe aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. Esto también nos dota de un principio que se llama certeza jurídica. Y por supuesto, en materia penal nos encontramos con un principio. No hay delito sin previa, sin ley que así lo establezca, y tampoco, por supuesto, hay pena si no se encuentra así señalada. Cuidado, porque, por ejemplo, el delito, el tipo penal es muy preciso. Y les voy a decir una cuestión. ¿Qué pasa, compañeros? Y eso lo escuché dentro de un comentario de derechos humanos de un caso que no ocurrió aquí, ocurrió en Argentina, pero vamos a hacer el derecho comparado. Argentina es uno de los países que tiene legislación
más enfocada en esto, ¿eh? Y llegan a situaciones un poquito más hacia allá, ¿eh? Más tomando en cuenta acciones afirmativas. Les pongo un caso. Se privó de la vida a una persona que se autopercibía mujer. Se integró una carpeta de investigación por la, ca- por la- por el tipo penal de feminicidio, ¿sale? Y bajo esa categoría, los tribunales de Argentina lo castigaron, señalaron que había cometido el delito de feminicidio. La pregunta importante, si ustedes fueran defensores de esa causa en México y se priva de la vida a una persona, digamos, de la comunidad LGTBQ, ¿cómo ustedes establecieron una carpeta de investigación? ¿Por un homicidio calificado o por el delito de feminicidio? Ese es un tema importante, ¿eh? Porque nos puede conllevar a una situación, pues, importante, ¿no? Sobre derechos fundamentales. Creo que aquí hay algo que dejar muy claro. Un homicidio es literalmente la muerte de un ser humano, ser vivo, por así decirlo, ¿no? Humanos, por más que nada. Y el feminicidio está catalogado como una violencia excesiva hacia una mujer. Obviamente la mataste, la violaste, la apuñalaste y demás. Se ha visto Privar de la casos, vida a una mujer por razón de género. ¿por Ujú. qué? Privar de la vida a una mujer por razón de género. Por razón de género no quedaría como feminicidio, sería simplemente un homicidio porque no hubo violencia excesiva. No, a ver, es de que la razón de género incluye ese tema que usted me plantea. Es decir, el Ajá. tipo penal incluye razón de género, el tema de violación, el tema que haya sido privada de su libertad, el tema que a lo mejor haya un vínculo entre la víctima y en este caso el sujeto activo, en la cuestión de que haya sido mutilado su cuerpo, de que haya sido expuesto públicamente, etcétera, etcétera. Son estas condiciones que califica el tipo penal, pero habla de una mujer, o sea, no hace, o sea, y si vamos a ser amplios en esta tutela de derechos, entonces tendríamos que inclusive en el propio tipo penal también considerar esta situación en particular para incluirlo como feminicidio, ¿eh? O sea, son temas que de verdad no son fáciles de abordar, ¿eh? Y es complejo que de pronto el legislador tome estas consideraciones. E imagínense el cargo tan difícil que tienen los jueces para, pues, de alguna manera hacer estos ejercicios de ponderación, ¿eh? Es complejo. Pues si yo fuera el MP, primero investigaría cómo estaba identificada, cómo aparecía ante la sociedad. Porque no me importa que se fuera al hecho de que pues, se sentía mujer o que era homosexual, cualquier cosa. Simplemente dirían por ahí, papelito habla. Ya no está la víctima. Usted me podrá decir que fue feminicidio, lo que quiera, sí, pero tengo acta de nacimiento, todo lo demás empleado, donde especifica que Susana Zabaleta era Pedro Díaz, ¿no? Entonces no aplica un feminicidio, porque en todos los lugares está establecido y registrado como Pedro Díaz. Entonces, no, yo al menos como MP aplicaría ese argumento. Bueno, entonces así tendría que integrar la carpeta de investigación, ¿no? Y a lo mejor habrá algunos que señalen, no, yo sí voy a integrar una carpeta de investigación por feminicidio, y el detalle es que al final de cuentas quien tendrá que hacer tendrá que resolver la misma, pues sería, pues en este caso, un tribunal de enjuiciamiento que tendrá que determinar, pues bajo qué delito imputa al sujeto activo. Y tengamos cuidado porque al final de cuentas esto nos puede conllevar, pues, a ciertas omisiones dentro de la propia impartición de justicia. Muy bien. Ok, avanzando rápidamente, mis queridos amigos, llegamos a un tema de garantías judiciales, los pilares fundamentales del sistema judicial que aseguran procedimientos más justos y equitativos. Dentro de estas garantías tenemos, por ejemplo, el acceso a la justicia. ¿Qué implica? Toda persona puede acudir a tribunales sin obstáculos ni discriminación. Los tribunales estarán expeditos para resolver toda controversia que se presente. Tenemos el derecho fundamental para presentarnos y hacer una reclamación frente a los tribunales. Juez natural asegura que todos los casos sean resueltos por tribunales que sean competentes,
independientes, ¿sale? Que no tengan un interés en el asunto que se está planteando y que sean imparciales en sus resoluciones. También, por supuesto, la presunción de inocencia. Toda persona, inclusive lo comentaba Pedro, aunque se haya sido detenida al momento de estar cometiendo el delito, se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad a través de un procedimiento penal en la cual, más allá de toda duda razonable, se establezca una sentencia condenatoria. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ese momento se vence esa presunción de inocencia. Otro tema crucial, la defensa adecuada. Contar con representación competente y preparación suficiente para el proceso. Me bastaría con ser licenciado en Derecho, inclusive tengo licenciaturas, maestrías, doctorados, estudios en el extranjero y demás, pero si no tengo conocimiento dentro del sistema acusatorio y no tengo una defensa técnica, debo ser destituido. ¿Por qué? Inclusive el juez tendría que suspender la audiencia de oficio porque si no se estaría vulnerando el derecho fundamental del imputado. ¿Se entiende, compañeros? Y también, por supuesto, un proceso justo. Seguir y verificar que se cumplan todos los requisitos constitucionales y legales dentro de la causa que se está llevando frente a los tribunales. Por lo que respecta al acceso de la justicia, señalamos lo siguiente. Los tribunales, pues deben estar disponibles para todos, sin barreras económicas o físicas, ¿eh? La justicia en México no tiene que tener una retribución. Claro, pagamos impuestos y de esto funcionan los tribunales, pero no nos debe cobrar ningún honorario las personas que laboran en ese recinto judicial. La prontitud, la resolución de sus controversias en plazos razonables. Les voy a decir una cuestión, compañeros. A ver, les pongo este caso. Resulta que se determinó prisión, el delito sucedió en el 2015. Se determinó prisión preventiva oficiosa, sale, la Constitución establece 2 años y resulta que el día de hoy llevo prácticamente llevo casi 10 años y sigo bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y no tengo una sentencia que establezca mi responsabilidad. ¿Qué está sucediendo aquí, compañeros? Pues bajo esta tutela que estamos mencionando, dentro de este acceso a la justicia se está vulnerando mi derecho fundamental al no recibir una resolución dentro de plazos razonables y, por supuesto, la vulneración al debido proceso. Es muy importante que nosotros argumentemos el derecho humano que se está vulnerando en el caso de que nosotros, pues, solicitemos la aplicación del juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Ok, ahí va. Perfecto. Muy bien. Bueno, la efectividad, las decisiones efectivamente resuelvan el conflicto y que busquen llegar a esa verdad. Si se puede, la verdad material, la verdad histórica, por supuesto, sino por lo menos una verdad legal. Avanzamos y tenemos también lo referente a los principios del debido proceso. Juez natural. El tribunal preestablecido competente e imparcial. ¿Se entiende este punto, verdad? No tiene que tener un interés en el asunto que se está llevando ante su recinto. Presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. La defensa adecuada, asistencia jurídica profesional y tiempo para preparar la misma. Es importantísimo. La contradicción.
oportunidad de controvertir las pruebas y argumentos de mi contraparte. Si se me restringe este derecho, se me deja en estado de indefensión. Por ejemplo, que Hugo represente una causa penal y en etapa intermedia el juez de control no le admita los medios de prueba que van a ser desahogados en juicio, además de dejarlo en estado de indefensión y vulnerar en este caso, la igualdad procesal, nos encontramos con la vulneración al debido proceso en particular sobre la contradicción, porque no se le dio la oportunidad de ofrecer medios de prueba para su defensa. ¿Se entiende, compañeros? Y también la motivación, decisiones fundamentadas en hechos de y derechos, ¿sale? Debidamente fundada y motivada. Avanzando sobre estos derechos fundamentales, es importante destacar la mínima intervención penal. Escuchen, mínima, última ratio. El derecho penal es el último recurso cuando otras medidas resulten insuficientes. El derecho penal protege bienes jurídicos esenciales para la convivencia social. Las penas deben ser acordes a la gravedad del delito, evitando sanciones excesivas. ¿Se va entendiendo? Es decir, cuando acudamos al derecho penal, es la última consecuencia. Ya no hubo solución por otras vías y entonces lo que nos queda es solucionarla a través del proceso penal. Avanzamos, también destacamos, por supuesto, los derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales que buscan garantizar condiciones de vida digna y desarrollo para todas las personas. Mencionamos entre estos derechos el derecho a la educación, garantiza al acceso a formación de calidad en todos los niveles educativos. ¿Sale? Y acuérdense, la educación que imparta el Estado será gratuita, será laica, será obligatoria, será de calidad. Bueno, se supone que eso tendría que ser. Derecho a la salud asegura la atención médica y las condiciones sanitarias para todos. Hay una crisis en el sistema sanitario en México y principalmente lo visualizamos durante la pandemia. También, por supuesto, el derecho al trabajo, a tener un empleo digno, a una remuneración justa y a las condiciones laborales adecuadas, por supuesto, garantizando los derechos fundamentales del trabajador. El derecho a la vivienda no implica que nos tenga que el Estado que otorgar una vivienda gratuita, pero sí facilitarnos los créditos para que tengamos este derecho a adquirir una vivienda con un interés bajo. Y por supuesto, el derecho al medio ambiente implica la protección de entornos naturales y saludables para el bienestar colectivo. Estimados amigos, mi estimada Greta, te escuchamos. Rapidísimo. Derechos culturales, ¿cómo a qué se referiría, maestro? Por ejemplo, podríamos ahí Como parte de incluir, estos derechos sociales. por ejemplo, aquí el derecho a la identidad cultural, también, por supuesto, al patrimonio de la humanidad. Son derechos que también se contemplan dentro de este tipo de derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Accesibilidad en relación al derecho a la educación. La educación disponible para todos, sin discriminación, incluye acceso físico y económico. Algo que mencionó mi estimada Greta antes del receso, pues es un tema muy importante también que las universidades y centros educativos pues cumplan con estos requisitos. También calidad.
contenidos relevantes, métodos adecuados, docentes capacitados, infraestructura apropiada. Y cuando hablamos de docentes capacitados, también se ha establecido que no solamente tiene que ver con sus habilidades pedagógicas dentro del aula, sino también tiene que ver al trato, tiene que ver a la comunicación con los alumnos, tiene que ver, por supuesto, al respeto que también se tenga en relación con sus alumnos. Hemos visto que también en este punto, pues ha habido una situación últimamente en la cual pues parece que dentro del aula pues no hay un respeto y vimos apenas en una universidad de Tulancingo un alumno que golpeó a su maestro, ¿verdad? Nos encontramos también con adaptabilidad, flexibilidad para responder necesidades de estudiantes y comunidades diversas. Esto es muy importante y por supuesto la educación también tiene que tomar acciones afirmativas para que pues la educación incluya a todos. Hablando del derecho a la salud, pues destacamos aspectos como la atención médica, servicios accesibles y de calidad para todos. Hace muchos años que el sistema de salud mexicano se encuentra colapsado. Pues de alguna manera tenemos millones de mexicanos que muchas veces, pues ante situaciones que versan sobre hospitales, pues el trato no es muy digno que digamos y muchas veces no porque ellos no quisieran los que prestan el servicio, sino simplemente las condiciones, la antigüedad del edificio, la falta de recursos económicos conlleva esta situación. La prevención, las políticas para evitar enfermedades y epidemias, que hasta cierto punto vimos que en el caso de México hubo muchas omisiones, los medicamentos, acceso a tratamientos esenciales, pues a veces dice que hay una escasez de medicamentos y esta situación, por supuesto, causa una afectación y también, por supuesto, la salud mental. La atención integral debe también incluir aspectos psicológicos. Mi estimada Greta, no sé si tengo una pregunta reciente o era la anterior, porque veo su manita levantada. Perdón, era el anterior, era el anterior. Ah, sí, muy bien. Ya. Muchas gracias. Vamos avanzando y vemos también, por supuesto, lo referente al derecho del trabajo. Tenemos, por supuesto, el derecho a tener un empleo digno, a oportunidades laborales con condiciones justas. La remuneración justa implica salario suficiente para una vida digna del trabajador y los integrantes de su familia, seguridad social, en este caso protección contra accidentes y enfermedades derivadas de enfermedades profesionales o riesgos de trabajo, y también, por supuesto, seguridad social, protección ante enfermedad, vejez, desempleo y también, por supuesto, el tema de pensiones y afores. Son derechos muy importantes que hay que considerar. Avanzando, compañeros, sobre toda esta tutela de derechos, nos encontramos también con otra serie de derechos como son, en este caso, el derecho a la vivienda digna. La vivienda digna es más que un techo, es un espacio que permita el desarrollo de la persona y su familia. Tenemos el derecho a la seguridad jurídica de la tenencia contra desalojos forzosos y garantía de permanencia en el lugar. Hoy es un tema importante y hoy se debate mucho estas cuestiones en relación a grupos que se dedican al tema, pues de paracaídas, ¿verdad? De llegar a algunos terrenos o algunas casas, pues que de alguna manera hay personas que por vivir lejos de la zona de su trabajo, pues esas casas muchas veces, pues las visitan no muy frecuente o a lo mejor, pues de alguna manera no habitan ahí y estos grupos se aprovechan para un desalojo ilegal. Y esta situación, por su efecto, por supuesto, afecta el derecho fundamental a una vivienda digna. Y tenemos que crear los mecanismos para asegurar la tutela de los derechos del propietario y del poseedor. También, por supuesto, la disponibilidad de servicios básicos, electricidad, agua potable,
servicios de saneamiento y otros servicios esenciales que son indispensables para que gocemos de este derecho humano. También, por supuesto, asequibilidad económica. Los costos de la vivienda que no comprometan otras necesidades básicas. Es muy importante señalarlo. También el tema de la habitabilidad adecuada. Espacio suficiente, seguridad estructural y protección contra cambios climáticos. ¿Cuántos lugares, pues de alguna manera nos encontramos que los cerros se desgajan? ¿Cuántas veces nos encontramos que se inundan algunas propiedades? ¿Cuántas veces no encontramos que hay una afectación irreparable para la propiedad? Y también, por supuesto, la accesibilidad para grupos vulnerables. En este caso, las construcciones deben de considerar a las personas con movilidad reducida y otros grupos vulnerables. Estimados amigos, a veces hablar de los derechos humanos es hablar de hipótesis que a lo mejor hoy no son realistas o a lo mejor hipótesis que hasta cierto punto decimos, todo esto sería muy importante que sucediera, pero ahí están. El detalle es que los hagamos valer. No van a proceder en automático, requieren la intervención, requieren nuestro ejercicio profesional. Esto es una consideración que debemos de incluir. Y bueno, en relación al derecho al medio ambiente sano, derecho de tercera generación, tenemos, por supuesto, el derecho fundamental a la protección de los ecosistemas y también a la biodiversidad. Recuerden que podemos defender estos tipos de derechos a través del amparo. Derechos a los recursos naturales, al uso sostenible del agua, aire y tierra. ¿Cuántas veces no nos encontramos en videos de internet, pues que muchos extranjeros o que muchas compañías pues están dañando los ecosistemas y de alguna manera se aprovechan de algunas playas que ellos consideran privadas, pero recuerden que son de propiedad originaria de la nación? El tema también de la contaminación, el control de residuos e impactos negativos. Por supuesto, las empresas socialmente responsables tienen que incluir dentro de sus políticas pues este tipo de tutela y protección al medio ambiente. Y también, por supuesto, el tema de tutela al cambio climático, la mitigación y adaptación de sus efectos. Mi estimada Greta hace un momento me comentaba, ¿y cuáles son esos derechos culturales que se mencionan? Vamos a mencionar, por ejemplo, dentro de este tipo de derechos, el derecho a la cultura, a nuestras expresiones culturales, a nuestras manifestaciones artísticas y culturales, a las chinas poblanas, a los charros, al jarabe tapatío, a la guelaguetza, a las vestimentas tradicionales, a la conservación de la lengua originaria, a los pueblos, sus usos y costumbres, etcétera, etcétera. Al patrimonio cultural, la protección de tradiciones, monumentos y expresiones históricas. Y también acceso cultural implica disponibilidad de espacios y actividades culturales para todos. Estos son derechos importantes. Y en relación a cómo vamos a exigir estos derechos económicos, sociales y culturales, hay que considerar los siguientes mecanismos. Uno, políticas públicas, programas gubernamentales específicos para materializar los derechos sociales mediante acciones concretas. ¿Cómo vamos a lograr que todos estos derechos sean efectivos? Es importante las políticas públicas que fomenten el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, al medio ambiente, a la preservación de nuestra cultura. Presupuesto, la asignación de recursos suficientes para garantizar este derecho. Y también la justiciabilidad, la posibilidad de reclamar ante tribunales
cuando los derechos económicos, sociales y culturales son vulnerados, estableciendo precedentes específicos, precedentes jurídicos importantes. Y bueno, mis queridos amigos, de todos estos elementos que hemos mencionado, también nos encontramos con la tutela de la protección de nuestros pueblos y comunidades indígenas. El reconocimiento constitucional, artículo segundo de la Constitución, regula la inclusión de estos derechos a los grupos originarios. Tienen derecho, por supuesto, a la libre determinación, la capacidad de decidir sobre su desarrollo y organización. Se les debe de tomar en cuenta sobre medidas que pudiesen causarles una afectación y, por supuesto, las propias normas penales reconocen pues un tema de justicia en particular para pueblos y comunidades indígenas. Esto es un punto importante que hay que considerar. Ahora bien, hablamos de la libre determinación en muchos aspectos, pero ¿qué pasa con la libre determinación de los pueblos y comunidades originarios? ¿Qué podemos señalar sobre estos puntos? Vamos a encontrar una autonomía política que implica, artículo segundo de la Constitución, la elección de sus propias autoridades, según sus tradiciones y, por supuesto, la toma de decisiones comunitarias, la autonomía cultural, la preservación de sus lenguas, costumbres y prácticas culturales, la educación con perspectiva intercultural y también, por supuesto, la autonomía territorial que implicaría un control sobre tierras ancestrales y recursos naturales según sus propias necesidades. ¿Entendemos esto, mis queridos amigos? ¿Sí? Dentro de estos derechos vamos a encontrar, por supuesto, el derecho a ser consultados. A ver, una sesión informativa, datos completos y comprensibles para que las comunidades puedan tomar decisiones informadas. Es importante que antes de autorizar los proyectos, tomemos en consideración a las comunidades que puedan resultar afectadas. Debe existir una buena fe, un diálogo genuino, sin manipulación, basado en confianza y respeto mutuo y culturalmente adecuada, respetando costumbres, lenguas, respetando, pues de alguna manera, los valores de la propia comunidad. Estos son aspectos que hay que considerar en relación a estas consultas. Hay muchos temas que se mencionan sobre derechos humanos y otro grupo en particular que vale la pena aterrizar es la cuestión de grupos en situación de vulnerabilidad. Nos encontramos con niños, niñas y adolescentes, población de cerca de 40 millones en nuestro territorio nacional. Personas con discapacidad, esto es en aumento, aproximadamente representa el 16% de la población mundial. Y el tema de migrantes, en todo el mundo nos encontramos con alrededor de 272 millones de personas viviendo fuera de su país de origen. Entonces, por supuesto, vemos el tema del interés superior del menor y hay que atender, pues de alguna manera, los siguientes puntos en particular. Prioridad absoluta. Consideración primordial en decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes, anteponiendo su bienestar a cualquier otro interés. ¿Se entiende este precepto, estimados amigos? Es decir, por ejemplo, en un asunto en materia familiar, compañeros, ¿vale? Vamos a poner que hay un conflicto
entre el padre y la madre, y entonces tenemos al menor en una situación, pues que lo pone en medio de este conflicto. ¿Qué tiene que tomar en cuenta el juzgador? ¿Los intereses de los padres o se tiene que enfocar principalmente en la tutela de los derechos del menor? ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, de conformidad con este principio, va a anteponer el bienestar del menor sobre sobre cualquier otro interés. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Bien, avanzamos. Protección integral. Garantía de que todos sus derechos fundamentales, mientras sistemas de coordinación, atención y cuidado. Es muy importante la protección integral de los derechos del menor y por supuesto es lo que se debe de garantizar en primer lugar en un procedimiento jurisdiccional donde sus derechos puedan ser vulnerados. Y también, por supuesto, al desarrollo pleno. Implica condiciones para su máximo potencial físico, mental, emocional y social, en entornos seguros y estimulantes. Como les platicaba, los derechos humanos suenan muy bonitos, pero el detalle es hacer efectivos todos estos derechos. Ahí está. En relación a las personas con discapacidad, la discapacidad resulta de barreras sociales, no de condiciones individuales. Es un enfoque en eliminar obstáculos, porque tienen los mismos derechos y hay que considerar acciones afirmativas para tutelar sus derechos. Entornos y servicios, productos diseñados para ser utilizados por todas las personas. Esto incluye hacer los ajustes razonables para que también sean incluidos dentro de espacios públicos. Y también, por supuesto, tienen el derecho de una vida independiente, a tomar decisiones propias y a participar plenamente en la comunidad y y a poder utilizar el espacio público sin ayuda de ninguna persona. ¿Se comprende, compañeros? Ujú. Muy bien. Y por supuesto, llegando a un punto crucial, analizamos el tema de las personas migrantes y refugiadas. Mantienen los derechos humanos independientemente de su situación migratoria. Dentro de estos derechos tenemos la no devolución, prohibición de regresar personas en donde en su país de origen su vida se encuentra en peligro. ¿Sale? Si tiene una condición en la cual su derecho pueda ser vulnerado, por supuesto no se va a devolver a su país de origen. El debido proceso, procedimientos migratorios justos y transparentes con acceso a representación legal independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a la salud, educación y otros servicios básicos sin importar su estatus migratorio. Y por supuesto, a mantener a las familias unidas y salvaguardar los derechos de los menores. Estimados amigos, esto es la conclusión para nuestra unidad en relación a los derechos fundamentales. Hablamos de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes. Y hablamos que nos pertenecen a todas las personas sin ninguna distinción. Todos los derechos están conectados y son igualmente importantes y debemos ejercerlos en su totalidad. Los derechos deben avanzar constantemente, nunca retroceder y, por supuesto, la responsabilidad del Estado para proteger y garantizar estos derechos. Estimados amigos.